Y si, digamos, este proceso es mucho más progresivo, ya ni siquiera viscoso, sino medio líquido, entonces ¿ya? Y básicamente la etiología es esa, ¿no? Infecciones bacterianas, ¿ya? O también de tipo fúngica, lo vamos a ver acá, ¿ya? El material necrótico contiene pus, definitivamente, ¿ya? Y la muerte se produce por hipoxia. Básicamente este tipo de lesión se mira en lo que es cerebro, puede ser, ¿ya? Y les comento, el otro día tuve la oportunidad de ver justamente, bueno, era por el producto de una necropsia, pero solamente en la base encefálica he visto, y había área, es decir, este paciente había fallecido de una hemorragia intracraneal masiva, ¿ya? Pero cuando ingresa al hospital le diagnostican la hemorragia masiva y le dan la oportunidad todavía de operarlo. Operan a este paciente, le sacan un parte acá del tejido, el hueso, la calota, y extraen todo el coágulo, aspiran toda la sangre que estaba ahí, con la posibilidad de que este paciente pueda mejorar. Pero sucede que una vez retirada la calota, solamente este paciente, después de operarlo, cierran solamente la dura madre y ponen el pelo cabelludo nada más. No ponen todavía el hueso, pero eso lo expone a que pueda coger infecciones. Y justamente, fijado este cerebro, había exactamente así como lo vemos acá, un área de necrosis lipohepática, era un tejido así blando totalmente, era como una gelatina prácticamente, ¿ya? Pero todo lo demás sí sólido porque se había fijado con el formol, pero esta parte no, ¿ya? Entonces este paciente padeció prácticamente de dos cosas, una hemorragia intracerebral, pero también ha fallecido de una infección, lo más probable, porque encontramos necrosis de tipo lipohepática. Muy bien, esto otro es característico también, la necrosis gaseosa, ¿ya? Ven básicamente un tejido así medio blanquecino, pero aquí también tienen la parte central un poco de necrosis, porque vemos un poco marrón, ¿ya? Y esta es la apariencia de un granuloma, ¿no? Por tuberculosis, básicamente. Muy bien, ¿ustedes se acuerdan cuáles son los tres componentes del granuloma? ¿Se acuerdan? ¿No acuerdan de aquí? Son tres componentes básicamente, ¿ya? La parte más externa del granuloma tiene linfocitos, como que tuviera una especie de una malla, ¿ya? La parte central es necrosis, ¿ya? Y en este infiltrado que hay aquí, ¿ya? También hay unas células características que son las son células gigantes multinucleadas, ¿ya? Pero son un tipo especial de células, gigantes multinucleadas. Reciben el nombre de tipo Langhans, ¿ya? ¿Ustedes saben por qué se caracteriza la célula tipo Langhans? Tiene que ver con la disposición de sus núcleos, ¿eh? Acuérdense eso. Mientras que la célula gigante multinucleada es una célula grande que tiene varios núcleos, pero están desordenados en todo. Mientras que la célula gigante multinucleada tipo Langhans, los núcleos se disponen de forma como si fueran en fila india, o como en semiluna, ordenaditos. Esa es la característica. Ustedes lo van a ver, ¿eh? Cuando vean granuloma, van a ver bien clarito la célula gigante tipo multinucleada tipo Langhans. Mientras que una multinucleada, así a secas, solamente están los núcleos dispersos, ¿no? Pero tiene varios núcleos. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Entonces, necrosis gaseosa. Otro que es la necrosis grasa, básicamente se afecta la grasa por acción enzimática. Un ejemplo de ello es la pancreatitis, por ejemplo, ¿ya? Toda la grasa que cubre el páncreas por efecto enzimático sufre degradación o necrosis grasa, ¿ya? Y se mira, no se mira ahí el color, el tejido adiposo medio amarillo, sino medio blanquecino, así como el yeso, así algo así. Esa es una necrosis de tipo grasa, ¿ya? Muy bien. Esto también es importante, justo les pregunté antes. Este es otro tipo de necrosis de tipo fibrinoide. Afecta el depósito del inmunocomplejo en los vasos. Se ven las vasculitis. Ahora, la vasculitis es solamente una manifestación, ¿no? Pero la enfermedad de fondo puede ser lo que he mencionado, ¿no? Lupus, artritis reumatoidea, ¿ya? Por ejemplo, puede ser. ¿Qué vemos, por ejemplo, si vemos un corte o una biopsia de un vaso en ese paciente? Vemos que el tejido, el vaso, la pared del vaso, miren, la pared del vaso empieza desde acá. Porque esta parte central están los glóbulos rojos, como ven ustedes ahí, es la luz del vaso. Pero todo esto es la pared del vaso.
está infiltrado por componente inflamatorio. Y por fuera del vaso también igual hay componente inflamatorio que está infiltrado. Eso es una vasculitis, ¿ya? Pero se ocasiona, producto de la inflamación, necrosis fibrinoide, que es muy diferente. ¿Ya? ¿Bien? Perfecto. Y otro tipo de necrosis es la gangrenosa. Pero esto básicamente tiene que ver con los miembros inferiores del hueso, ¿no? Básicamente por efecto pues, de tipo falta de irrigación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la gangrena húmeda porque ese tejido que está deteriorándose está siempre húmedo, ¿no? No es un tejido seco, sino es un tejido húmedo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Continuamos. Ahora sí, miren, vamos a ver un poco, ya la cosa un poco más molecular, ¿eh? Los mecanismos de lesión celular. ¿Ya? Hablamos de que había un daño ya a nivel mitocondrial, ¿no es cierto? Pero ese daño a nivel mitocondrial ocurre en dos fenómenos principalmente. Uno, disminución del ATP, y dos, incremento de elementos de radicales oxidativos, ¿no? Acá, radicales libres, por ejemplo. ¿Y qué hacen estos? Básicamente van a dañar lípidos que están en la membrana celular, están también en la membrana de la mitocondria, y principalmente también estos elementos de tipo oxidativo van a dañar el ADN, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, y como les mencioné o les adelanté en la entrada de calcio se va a ver incrementada. ¿Por qué? Porque hay aumento de la permeabilidad, pero no solamente en la membrana de la célula, sino también a nivel de la mitocondria. ¿Ya? Si entra más calcio a nivel de la mitocondria o sale más calcio a nivel de la mitocondria, sufre alteración definitivamente esa estructura. ¿Bien? Pero el hecho de que se incremente la permeabilidad de calcio en la mitocondria, ¿qué va a ocurrir? Va a activar procesos de tipo enzimático, y esos procesos enzimáticos van a destruir componentes de la célula, ¿no? Membrana, va a destruir las mitocondrias también, y también los ribosomas. ¿Está bien? Ahora, a nivel de la membrana celular, ¿qué va a ocurrir? Se va a perder esos componentes, los fosfolípidos que conforman la membrana. ¿Ya? Y básicamente, igual, va a haber degradación, va a haber efecto enzimático sobre esta membrana y se daña. ¿Ya? A nivel del núcleo de la célula va a haber mal plegamiento de proteínas. Si es que hay mal plegamiento de proteínas, esto va a dañar el ADN. ¿Ya? Y este daño, es decir, la célula al ver dañado su ADN, se va a activar proteínas de tipo proapoptótica, ¿no? Como mencionamos, ¿no es cierto? La apoptosis. Muy bien, seguimos. Esto es importante, miren, acuérdense, solamente por este efecto, miren, isquemia. Si hay falta de irrigación, eso va a dañar la mitocondria, miren. ¿Qué efecto va a tener en la mitocondria? Va a disminuir la fosforilación oxidativa. ¿Qué cosa tiene que ver la fosforilación oxidativa? Formación de ATP. Si esta fosforilación está disminuida, entonces el ATP también tiene que disminuir también, ¿no es cierto? ¿Qué efectos tiene esta disminución del ATP? Va a haber disminución en la bomba de sodio. ¿Qué cosa va a permitir esa disminución? Va a haber aumento del flujo de entrada, como vemos, ¿no? Calcio, va a haber aumento de agua y sodio. ¿Qué cosa va a causar? Edema. Causa edema, ¿no es cierto? Se hincha la célula, ¿ves? Perfecto. ¿Qué otra cosa causa la disminución del ATP? Aumenta la glicólisis anaerobia. Es decir, menos oxígeno, aumenta la glicólisis, pero de este tipo anaerobia. Disminuye la reserva de glucosa en la célula, que es el glucógeno. ¿Ya? Va a aumentar el ácido láctico y también disminución del pH. A ver, cuando hacemos ejercicio, ¿qué se acumula a nivel de nuestros músculos? Básicamente. Su manifestación clínica de acumulación de ácido láctico en la célula del músculo, ¿qué cosa es? ¿Ya? ¿Pero qué nos ocurre? Por ejemplo, hemos hecho ejercicio, el día siguiente, ¿cómo estamos? Con dolor, ¿no es cierto? El acúmulo de ácido láctico en el músculo ocasiona dolor, ¿no? Pero ya todo esto mira un proceso de tipo ya prácticamente celular, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hablamos que también la disminución del pH, ¿no? Altera el medio interno, y eso llega a nivel del núcleo y causa también acumulación de cromatina a nivel del núcleo. Son los primeros cambios que mencionamos que puede llegar, ¿no es cierto? Muy bien. También esto ocasiona en la disminución del ATP el desprendimiento de ribosoma, ¿no? Y eso que ocasiona disminución de la síntesis de
Entonces, en resumen, las principales causas de disminución de ATP son estos. Esto me acuerdo que también vino como parte de pregunta para completar estos tres. El estilo de preguntas más o menos que hace el doctor Carvajal en sus exámenes son así. Falso verdadero, como les mencioné, por las características de anterior, y esto, pueden poner acá. Las principales causas de disminución de ATP, 2 puntos, y le ponen 3 espacios. 1, reducción del aporte de oxígeno y nutrientes, daño mitocondrial y acciones de ciertos tóxicos. Estos 3 ocasionan disminución del ATP. Más o menos algo así fue una pregunta. Algo similar de repente puede venir con respecto a otro tema que más o menos vamos a desarrollar, pero que también lo mostramos así, como principales causas. ¿También? Ahora, esto es importante también saber, miren, las funciones del ATP. Si el ATP está en cantidades adecuadas, que permiten un transporte adecuado a nivel de la membrana, produce una síntesis adecuada de los ácidos grasos que después forman los fosfolípidos y por ende mantienen indemne la membrana celular. Y esto también, ¿no? El ATP regula reacciones de desacilación y reacilación. Muy bien. Entonces, tengan en consideración esto, la disminución del ATP por cuáles son las principales causas. Perfecto, continuamos. A ver, ¿qué otras cosas van a ocurrir a nivel de la mitocondria? Entonces, si hay menos oxígeno, si hay más toxina o también hay efecto de radiación, ¿qué va a pasar en esta mitocondria? Va a haber daño y también alteración en la función de esta mitocondria. Entonces, ¿qué cosa va a originar? Disminución de ATP. El ATP al final se traduce en energía, ¿no es cierto? Lo que da energía a la célula. ¿Ya? Si está dañada esta mitocondria, va a haber incremento en la producción de estos elementos de radicales oxidativos. Esto es refiero. También, entonces, ¿esto qué cosa produce? Alteraciones a nivel de la célula y por ende necrosis. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa se puede producir a nivel de la mitocondria? ¿No? Si hay señales de supervivencia a nivel del ADN y daño de las proteínas, esto incrementa las proteínas proapoptóticas y disminuye a las proteínas antiapoptóticas. Entonces, si predominan las proteínas proapoptóticas, ¿qué cosa van a originar? Salida de proteínas de la mitocondria, miren, salidas. ¿Y esta salida qué ocasiona? Apoptosis. ¿Está bien? Entonces, esto principalmente. ¿Cuáles son las principales causas de daño mitocondrial? ¿Ya? Esto va a haber, mira, aumento de permeabilidad de la mitocondria. Se van a formar especies reactivas de oxígeno, ¿no? Esto acá, ¿no? Los productos oxidativos. Y va a haber salida de proteínas mitocondriales. Tengan en consideración este término, caspasas. Más adelante lo vamos a detallar un poco más. ¿Ya? Pero esto también es un factor que activa la necrosis y también la apoptosis posteriormente, las caspasas. Pueden ser. Muy bien, 10 minutitos más y descansamos para ver por la segunda parte. Ya, muy bien. Eso es lo que ocurre a nivel celular, como yo les manifestaba. El calcio extracelular va a ingresar más de lo debido a la célula, porque hay incremento en los transportadores a nivel de la membrana. La mitocondria también contiene calcio, pero cuando esta célula se encuentra afectada, puede salir de la mitocondria calcio, también del retículo endoplásmico. Entonces, sumado todo esto, va a haber un aumento de calcio a nivel del citoplasma. ¿Ya? Pero miren qué efecto tiene este incremento de calcio. Activa enzimas celulares. Las fosfolipasas, ¿qué van a hacer? Disminuyen los fosfolípidos y por ende daño a nivel de la membrana celular. Proteasas, ¿qué van a hacer? Prácticamente van a dañar proteínas y también el citoesqueleto, ¿no? ¿Qué permite el citoesqueleto en la célula? El movimiento de las vesículas. Que no se deforme la célula, ¿no es cierto? Que mantenga su forma. Es como igualito el esqueleto, ¿no es cierto? Mantiene, digamos, que los tejidos estén en un lugar adecuado, ¿no es cierto? El esqueleto. Igualito sucede acá, en la membrana. Estas proteasas alteran el citoesqueleto y por ende hay daño en la célula, ¿no? En la forma. Es como que esta se arruga o se deforma la célula. Perfecto. ¿Qué otra cosa se activa por efecto del incremento del calcio citosólico? Mira, endonucleasas, y eso daña al núcleo. Y la TPasa también disminuye la formación de ATP. ¿Ya? Muy bien. Y por ende,
al haber disminución del ATP, hay esto, permeabilidad en la mitocondria. ¿Está bien? Entonces, el flujo de calcio y la pérdida de hemostasis de calcio se inducen varios mecanismos: apertura del poro, activación de enzimas perjudiciales como la fosfolipasa, proteasa, endonucleasa o TPasas. Y también esto vuelven a mencionar bien, las caspasas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está bien? Y miren, esta parte, la parte de arriba es importante. Esto, miren, la radiación tiene efectos sobre la célula, las toxinas tienen efectos sobre la célula, la falta de perfusión tiene efectos sobre la célula, que origina dentro de la mitocondria principalmente el superóxido, miren, formación del superóxido. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El peróxido de hidrógeno también. ¿Ya? Y por ende estas dos, ¿qué cosa llevan? Eliminación de radicales libres, miren, aquí, estos radicales libres. ¿Y qué efecto tienen estos radicales libres? Miren, alteran o dañan la membrana celular. ¿No? Estos fosfolípidos se desprenden o se separan y se altera la membrana celular. ¿Qué otra cosa mencionamos? Que había efecto también a nivel de proteínas, originaba entonces un mal plegamiento de estas proteínas, y eso posteriormente causaba daño a nivel del ADN, mutaciones. Esto solamente todo, ¿por qué? Por liberación de radicales libres, estrés oxidativo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Esto me acuerdo que viene también en la pregunta: ¿cuáles son los efectos patológicos de los radicales libres? 3 espacios para completar. Peroxidación, modificación oxidativa y lesión del ADN. ¿Ya? Esto también vino como parte de pregunta: efectos patológicos de los radicales libres. ¿Ya? Aquí está, pero aquí también está, pero un poquito más extenso, quizás separado por cada uno. Miren, ¿ve? El superóxido, el peróxido de hidrógeno y radicales libres, ¿no? Cada uno qué efecto tiene. Pero aquí en resumen de todos esos causan esto básicamente, al final y al cabo, todos ellos. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Esto, miren, ¿ves? Solamente hablando de lo que es permeabilidad de membrana, miren, ¿ves? La disminución de oxígeno altera el ATP, la formación de ATP. Entonces, ¿qué lleva esto? Prácticamente a peroxidación lipídica, daño o pérdida de fosfolípidos, daño en membrana, ¿ves? La reacilación, que es otro fenómeno que puede ocurrir también. Ahí no hay síntesis de proteínas, no hay síntesis de ácidos grasos, de fosfolípidos, pérdida de estos y daño en la membrana celular. Ahora hablamos otra parte también: el calcio, incrementado a nivel del citoplasma, activa las fosfolipasas, degeneran los fosfolípidos, hay degradación en los lípidos y daño en la membrana. ¿Qué otra cosa? Activan proteasas, dañan el citoesqueleto y eso también daña la membrana celular. Uy. Disculpen. Ahí. Muy bien, entonces también eso. ¿Qué efectos tenemos en la permeabilidad de la membrana? Daño, ¿no? Pueden haber especies reactivas de oxígeno que dañen, los fosfolípidos también se dañan y eso hace que aumente la permeabilidad. Puede haber incremento en la degradación de fosfolípidos y por ende no hay formación o reparación adecuada de la membrana, y aparte de eso también alteraciones en el citoesqueleto. ¿Qué consecuencias tiene esto? Daño en la membrana de las mitocondrias, daño en la membrana citoplasmática, ¿no? Daño acá a este nivel, en membrana mitocondria, daño a nivel de la membrana de la célula y también a nivel de los lisosomas. Acá no están, pero sí también ocasiona daño. Muy bien, entonces, en el punto de retorno, incapacidad para revertir esa disfunción mitocondrial, trastornos pronunciados de la membrana, ¿no es cierto? Daño de ADN y proteínas, ¿ya? Y cuando el efecto es demasiado grave, la célula inicia un proceso de suicidio programado, que concluye en apoptosis. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esto un poquito nada más de correlacionando con la parte clínico-patológica. La lesión isquémico-hipóxica afecta a la fase aerobia y por el contrario también a la anaerobia, pero va a predominar en este caso la parte anaerobia, ¿no? Porque hay poco oxígeno. Y la lesión química a nivel hepático básicamente ocasiona metabolismo de... Es decir, a nivel hepático sí hay metabolismo de fármaco, ¿no es cierto? Pero si hay lesión química, eso causa toxicidad y conversión en metabolitos tóxicos. Hablando de esto, ¿ustedes saben cuál es la dosis tóxica de acetaminofén o paracetamol en el hígado, por ejemplo? Más o menos.
¿Cuántos gramos? Si sobrepasamos eso, ya causa efecto a nivel del hígado. ¿De acuerdo? 4 gramos, ¿no es cierto? Si esa persona ingiere más de 4 gramos diario, definitivamente sí o sí va a tener lesión química, lesión tóxica a nivel de su hígado, causando efecto directo sobre los hepatocitos, ¿no? Causando necrosis en los hepatocitos, ¿no? Muy bien. Pasamos. Muy bien. Entonces, para entrar a una tercera parte, ¿qué horas son? Descansamos unos 5 o 10 minutos. ¿10?